León tiene un pasado protagonista en la historia, un presente por el que tenemos que rugir y un futuro por el que tenemos que apostar. 8 rugidos que buscan conocer, analizar, opinar y proponer sobre el León que queremos. León ha sido históricamente un referente en producción energética. La energía térmica, con el carbón como combustible, ha constituido además la base de la generación de empleo y riqueza en muchas comarcas durante décadas. Un modelo energético y económico que ha tocado a su fin abruptamente. Ahora a la provincia le toca repensar su futuro energéticamente hablando de la mano de las renovables. Fotovoltaica y eólica, junto con el hidrógeno verde, se presentan como el recambio en este campo, con muchos proyectos en ciernes, aunque en un difícil equilibrio con la ecología y el medio ambiente. León quiere seguir rugiendo en este ámbito, pero ¿qué precio está dispuesta a pagar por ello? Seguimos rugiendo y a continuación vamos a escuchar la voz de las administraciones. Algunos de los ponentes anteriores hacían peticiones a las administraciones públicas. Nuestro siguiente invitado es el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León. Él nos tendrá que hablar de los proyectos que en materia de energía tiene la Junta de Castilla y León, de cómo piensa regular el mercado energético, sobre todo ahora que están proliferando las solicitudes de numerosas plantas fotovoltaicas, de numerosos parques eólicos, cómo van a regular todo eso. De ello nos va a hablar, como les decía, Alfonso Arroyo, director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León. Desde la Junta de Castilla y León, desde la Administración Autonómica, vemos la reconversión de las zonas mineras y la reconversión energética de la provincia de León, pero a su vez también de la provincia de Palencia. No debemos olvidar de que la comarca minera abarca 2 provincias, como un reto de una magnitud muy grande, toda vez que llevamos muchas décadas luchando y peleando porque esa ansiada reconversión se pueda producir, ¿no? De hecho, escuchamos habitualmente el término de transición acompañado del adjetivo justa, y eso es lo que pretendemos desde las administraciones, que esa transición que no se ha producido en cierta medida, toda vez que ya el cierre de las explotaciones mineras y el cierre de las centrales térmicas es una realidad desde el año 2018 y posteriormente desde el año 2020, cuando las diferentes centrales térmicas de la comunidad autónoma, las 3 de la provincia de León, Añares, Compostilla y La Robla, van obteniendo sus autorizaciones de cierre, sus autorizaciones para cerrar los emplazamientos de generación termoeléctrica. Lo que se ha pretendido es que hubiera esa transición, y digo, en realidad no hay una transición real en el momento en el que una actividad cierra y no tenemos todavía una alternativa que venga a sustituir esa actividad que cierra, ¿no? El término justa, desde mi punto de vista, obedece al hecho de que hay que generar actividad, hay que generar empleo allí donde se destruye. Entonces, en primer lugar, tenemos una transición por delante, una transición con una premisa errónea, cual es que ya están cerradas las centrales térmicas y las explotaciones mineras, pero que aún así tiene que ser justa. Tenemos una deuda con la provincia de León, con la provincia de Palencia, dado, ¿no?, la inmensa riqueza que ha generado no solo para su propia economía provincial, sino también para la economía nacional. En este sentido, lógicamente, queremos que León siga siendo un referente en materia energética, pero lo que no podemos obviar es que las energías renovables, las energías verdes, las energías limpias, el futuro energético no es tan intensivo en mano de obra como lo ha sido la energía procedente de la minería de carbón. Basta recordar un par de datos. Allá por los años 50, la explotación minera en la provincia de León ocupaba a cerca de 50.000 personas. Es cierto que era una minería no mecanizada, muy de mano de obra, ¿no? Pero en los años 90, cuando se comienza esta primera reconversión,
Son cerca de 9.000 trabajadores directos los que están empleados en las explotaciones mineras, hasta tal punto que como consecuencia del devenir de los diferentes planes del carbón de los que se ha hecho referencia en anteriores ponentes, como consecuencia de que se iba viendo que ese fin, ¿no?, de la actividad de generación térmica, pues se fueron poniendo en marcha por parte de las administraciones diferentes instrumentos conocidos popularmente como los planes del carbón, que desde luego hay que desterrar, que no han valido para nada, ni mucho menos. O sea, en el Plan 98-2005 se invirtieron solo en infraestructuras en las dos provincias de la comunidad autónoma más de 400 millones de euros. Si tenemos estas comunicaciones que hay hoy en día en estas zonas es porque se invirtieron muchos fondos en materia de carreteras, en materia de depuración de aguas y desde luego se mejoró mucho el nivel de vida de estas zonas, ¿no? Sí que hay un dato que sí que me gustaría también reflejar, que es que en el segundo plan del carbón, en el plan 2006-2012, el denominado segundo plan del carbón, pues nos encontramos con la crisis financiera del año 2009 y 2010, y lo cierto es que las inversiones que estaban comprometidas en aquella época pues bajan drásticamente desde el punto de que los ingresos por las diferentes administraciones, en particular por la Administración General del Estado, pues hacen necesario, ¿no?, unos recortes de todo tipo, ¿no?, en todo tipo de servicios públicos que lógicamente afectan también a estas zonas, ¿no? Pero lo que se pretende, que es conseguir una actividad alternativa que venga a suplir esta actividad tan generadora de empleo, este monocultivo, ¿no?, energético que ha dado tanta vida a estas comarcas, pues lógicamente es un reto, como digo, muy grande desde el momento en el que las actividades alternativas no son tan intensivas en mano de obra. En particular, y por el tema que nos ocupa hoy, la generación energética renovable, desde luego, no es intensiva en mano de obra. Pero eso no quiere decir que tengamos que desecharla, ni muchísimo menos. De hecho, si se cierran las explotaciones mineras y se cierran las centrales térmicas, hago un inciso, por parte de la Junta de Castilla y León siempre defendimos la necesidad de que se mantuvieran una serie de grupos térmicos y una reserva estratégica de minería de carbón, al menos pequeña, pero que no hubiera una dependencia absoluta, ¿no?, de otras fuentes fósiles de energía que no tenemos y que no son autóctonas y que no tenemos, y entonces pues dependemos de terceros países y de conflictos geopolíticos de cualquier tipo, ¿no? Sin embargo, la generación renovable sí que la tenemos en nuestro territorio, la tenemos en la provincia de León, y la provincia de León es una provincia ideal para generar energías renovables. ¿Por qué? Porque tenemos en primer lugar la infraestructura eléctrica necesaria para evacuar esa energía. Es cierto que cierran las centrales, pero lo que está claro es que tenemos las subestaciones, tenemos las grandes líneas de alta tensión, no se puede desaprovechar ese potencial. O queremos también demoler exactamente igual que está ocurriendo con la central de Anllares, que cuando cae la torre de refrigeración a todos se nos hiela un poco la sangre, ¿no? Esas líneas de alta tensión que ya están construidas y que ya generaron una serie de impactos están ahí, deben ser aprovechadas. En definitiva, tenemos viento, tenemos sol, tenemos recurso, tenemos agua, y eso es lo que está provocando que haya multitud de proyectos que se están planteando, no solo en León, sino en toda la comunidad autónoma, pero en León en particular se están planteando muchos proyectos, ¿no? ¿De magnitudes importantes? Por supuesto. Algunos competencia del Ministerio, otros competencia de la comunidad autónoma. Todos ellos van a ser sometidos a las evaluaciones ambientales correspondientes y se determinará si pueden o no pueden implantarse en los emplazamientos que han definido los promotores. Pero desde luego yo creo que es un error para el León que queremos desechar de antemano ese tipo de proyectos solo por el hecho de que estamos acostumbrados a otra fuente energética de la que proveníamos y que era intensiva en mano de obra. En definitiva, para el futuro, para el León que queremos, tenemos que ver el pasado. El pasado es minería. La minería también genera todavía oportunidades. En primer lugar, las propias restauraciones de las explotaciones. Se han acometido restauraciones de cielos abiertos importantes en la zona de la Ciana, fundamentalmente, y ahora se van a acometer en la zona de Favero, en la zona de Torre del Bierzo, también en la zona de la montaña central. En definitiva, las restauraciones que se han acometido
se han basado fundamentalmente en la recuperación del paisaje. Creo que tenemos que necesitaríamos dar una vuelta de tuerca a esas restauraciones para que generaran algún tipo de actividad, es decir, que esa infraestructura que queda en desuso se pueda reaprovechar. Esas infraestructuras, exactamente igual que hablábamos de las líneas o de las torres de alta tensión, esas infraestructuras mineras desde luego tienen capacidad de generar actividad económica y de generar riqueza. Tenemos que apostar por el patrimonio industrial minero, tenemos que apostar por las restauraciones con generación de actividad económica alternativa. Se están analizando proyectos para utilizar las antiguas cavidades mineras como infraestructuras de almacenamiento energético a través de aire comprimido. Necesitamos una reconversión, necesitamos una vuelta. Una de las instituciones que depende de la comunidad autónoma y que está implantada en la comarca del Bierzo, cual es la Fundación Santa Bárbara, nace en el año 1989, hace 32 años, para afrontar un problema, cuál era la seguridad en las explotaciones mineras. Era los accidentes mortales que conllevaba la explotación del carbón hicieron necesario la constitución de esta Fundación Santa Bárbara para que, bueno, pues, como entidad formativa de referencia, intentar evitar el índice de siniestralidad. Esta fundación, hoy en día, como consecuencia del cierre de la minería del carbón, se ha venido reconvirtiendo desde hace ya bastantes años y es un referente formativo no solo en actividad constructiva de minería a cielo abierto, de minería subterránea, sino actividad constructiva de túneles. Vienen bomberos y vienen equipos de salvamento, no solo de toda España, sino incluso del extranjero. Pero además incluso se está reconvirtiendo en una entidad especializada en formación en energías renovables. Es decir, potencialidades hay. Lo que tenemos es que reaprovechar los inputs que tenemos para convertirlos en oportunidades. Una cosa muy importante también es no solo demandar a las administraciones públicas que generen las condiciones adecuadas, sino desde luego es necesario que haya iniciativa privada. Es una de las cuestiones también que dificulta la reconversión en todas estas zonas. Si aquí se generó tanta actividad económica fue porque en su momento un grupo de empresarios, bien de León o bien de fuera de León, apostaron por explotar un recurso. Bueno, pues no impidamos que promotores, vengan de León o vengan de fuera de León, vengan a explotar también nuestro recurso. Porque eso va a generar actividad económica, va a generar actividad económica en fase de construcción, actividad económica en cuanto a ingresos para los ayuntamientos, para las juntas vecinales, en cuanto a explotación, en cuanto a ocupación de espacios. Hay proyectos de multitud de tipos y en relación con los energéticos yo sí que quiero centrarme en dos de ellos. Uno, el almacenamiento. Es imprescindible apostar por almacenamiento energético, bien sea a través de centrales depuradoras de bombeo que se están planteando en la propia provincia de León, que vienen además a suplir o a dar solución a dos problemas. En primer lugar, el problema medioambiental de las aguas ácidas de mina, pero en segundo lugar también para almacenar energía en forma de agua, bombeándola desde un depósito inferior a un depósito superior. Son proyectos a largo plazo, no los vamos a tener ni mañana, ni pasado, ni dentro de 2 años. Son proyectos que requieren una tramitación, una permisología muy larga en el tiempo, pero desde luego hay que ir apostando por ellos. Y en segundo lugar, por las energías renovables. No solo energías renovables con grandes centrales de generación, también energías renovables desde el punto de vista de energía distribuida, fomentando el autoconsumo, fomentando, en definitiva, la propia producción por los propios consumidores, pero sí no desechando, desde luego, ninguna oportunidad y ninguna alternativa. En definitiva, creo que tenemos que hablar del León que queremos en clave de futuro, aprendiendo del pasado, no arrepintiéndonos de las cosas del pasado, sino aprendiendo de lo que se hizo bien, que se hizo mucho, desde luego de las cuestiones que son mejorables o que se hicieron mal, por supuesto que también, pero tenemos en la provincia de León potencialidades suficientes como para no ver el futuro negro como el carbón que se dejó de explotar allá por el año 2018.
Y ahora el momento de escuchar la voz de los movimientos sociales, representantes de la sociedad que plantean sus reivindicaciones con respecto a los nuevos proyectos de macroparques fotovoltaicos o eólicos que se están planteando en muchas zonas de la provincia de León. Para ello, nuestros dos siguientes invitados, para hablarnos de estos movimientos sociales, son Sergio Díez, que es el secretario de la Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, y también en representación de un veterano colectivo, Ecologistas en Acción, nos va a acompañar esta tarde Ismael González. Nuestro primer invitado de estos movimientos sociales, Sergio Díez. Hola, buenas tardes. Hablar hoy de León y hablar de energía es hablar de dos términos que están condenados a entenderse. Como bien han hecho los compañeros antes, haciendo un viaje al pasado, León ha aprovechado durante muchos años los recursos geológicos que tenía en función de la minería, y viendo el presente tenemos que pensar que algo no hemos hecho también para tener la situación actual con las cuencas mineras totalmente desestructuradas. León también ha sido fuente de recursos hidrológicos, no hace falta más que ver la provincia desde el cielo y vemos numerosos pantanos. ¿Y para qué nos ha servido también? Para que localidades como Riaño, rodeadas completamente por agua, el año pasado en verano tengan que ser abastecidas con camiones cisterna. Todo esto no ha estado funcionando bien, y eso que somos una provincia rica en recursos, y todos lo sabemos, y lo hemos padecido en cada una de las zonas, desde la Ciana hasta las zonas de picos de Europa. Con el cierre de la minería y el cese de la actividad en la mayoría de las cuencas de las zonas rurales, desde las diferentes administraciones se instó a trabajar en otra energía de la que todavía no se ha hablado. Se dijo que la energía que contenía el futuro en el medio rural era la energía de sus pobladores. Esas ideas, esas pequeñas industrias, esos pequeños ganaderos, agricultores, apicultores que tenían sus pequeños negocios, eran el futuro, apostar por el desarrollo sostenible de todas estas zonas. Y durante muchos años hemos estado recibiendo fondos de diferentes administraciones europeas, nacionales, autonómicas, para generar ese tejido económico. Cierto es que es un tejido pequeño. Estamos hablando de autónomos, de pequeñas pymes, de pequeñas empresas. Aquí no hablamos de macroindustrias de 1000 trabajadores, pero que han generado en toda la provincia un tejido diversificado y sobre todo muy estructurado. No nos parece suficiente en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque venimos de una situación en la que, lógicamente, muchas zonas y muchas cuencas mineras principalmente tenían gran cantidad de población y vivían de una única industria. Durante muchos años, los pobladores del medio rural nos hemos esforzado en llevar a cabo todo este tipo de proyectos. Y sin embargo, ¿con qué nos encontramos hoy por hoy? Hoy nos encontramos con un cambio, denominada transición ecológica justa. Una transición hacia unas energías, en este caso, de carácter renovable, que van a mejorar la salud de todo el planeta. Una transición ecológica, porque dicen que debe hacerse acorde y preservando los valores del entorno. Y una transición que denominan justa, para compensar todos aquellos territorios como los nuestros, que han sido productores de energía para los demás y que hoy por hoy nos encontramos en esta situación. Pues como han dicho algunos de los compañeros ya anteriormente, no sé si alguno de los tres términos realmente está siendo acertado hoy por hoy. Al olor de las subvenciones para esta transición, han llegado a nuestros territorios, a nuestras zonas rurales, las grandes macroindustrias, con el único objetivo de volver a expoliar nuestros recursos sin generar ningún tipo de riqueza en el entorno. Su objetivo principal es aprovechar las instalaciones que, como bien han dicho, han quedado en desuso por el cierre de las térmicas para evacuar la energía. ¿Qué necesitan ellos para ganar dinero? Generar energía. ¿Cuál es la nueva fuente energética que se trabaja ahora, que está en boca de todos? La energía solar y la energía eólica. León tiene esa energía nuevamente también. Somos un territorio rico en energías. Tenemos energía solar y tenemos energía eólica. Lo que ocurre es que ahora parece que van a ser las grandes empresas las que decidan dónde se va a instalar, cómo se va a instalar
en función de sus beneficios y sus recursos. Todas estas montañas que tenemos a nuestro alrededor, a ellos les da igual poner un molino de 200 metros en la cumbre que ponerlo aquí al lado de las piscinas, porque lo que quieren es generar una energía, ya no que no necesitemos, sino para llevarse fuera. ¿Y qué nos ofrecen a cambio? Porque claro, este tipo de empresas vienen a ofrecernos, a vendernos su producto. ¿Y qué nos quieren vender ahí? Nos dan dinero, nos dicen que nos dan dinero, ¿para qué? Para revitalizar nuestras zonas, nuestras comarcas, y que van a generar empleo, para evitar esos procesos de despoblación. Si leemos cualquiera de sus proyectos, y en alguna de las intervenciones anteriores también se ha comentado, los empleos que producen este tipo de macroparques eólicos o macroparques solares son mínimos. Durante su fase de construcción requieren mano de obra para destrozar las montañas o destrozar los campos agrícolas e instalar allí las infraestructuras, pero una vez que eso empieza a funcionar, las nuevas tecnologías permiten controlarlas y llevarlas a cabo desde fuera, directamente, desde las grandes urbes, de los núcleos donde ellos tienen sus sedes sociales. A través de ordenadores los controlan y de vez en cuando mandan una cuadrilla semanalmente, cada mes, aquí a limpiar un poco los paneles solares o a hacer un mantenimiento de las palas eólicas. Y nos dicen que eso es empleo. Pues lo sentimos mucho, señores de las grandes macroindustrias, porque nosotros hemos aprendido algo desde que sufrimos el cierre de toda la actividad económica que teníamos. Y es que no vamos a volver a caer en el mismo error. En la provincia de León, yo hoy vengo hablando de la Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, pero en el último año, Cepeda Viva, Cabreira Despierta, Rural Sostenible, varias plataformas están surgiendo y están levantando la voz contra este tipo de expolio que nuevamente quieren realizar en nuestra provincia. Para que me entiendan con un ejemplo bien claro, ellos hablan de empleos en la fase de construcción, luego algún empleo en la fase de, digamos, de mantenimiento de la infraestructura y luego otra vez empleos en la fase de desmantelamiento. Para que me entiendan todos los leoneses con un ejemplo que yo creo que es bastante claro. Para hacer una corra de chorizo hace falta muchos empleos que cuiden al cerdo, hace falta unos cuantos empleos que transformen el producto en chorizo y hace falta más empleos para que lo pongan a disposición de los clientes y de los turistas. Ningún molino de 200 metros genera tanto empleo como una corra de chorizo generada y puesta a disposición de la gente en nuestra provincia. Eso es algo que debemos tener bien claro y no debemos dejarnos engañar por esas estrategias de marketing de estas grandes empresas. Por tanto, ¿qué León queremos? Pues principalmente queremos un León que aprenda de los errores del pasado para aprovechar las oportunidades que realmente nos está ofreciendo el futuro. Buenas tardes, soy Ecologistas en Acción y entonces decir que ¿qué León queremos nosotros? Pues podemos decir un León equilibrado entre las necesidades, en este caso energéticas, y las necesidades o derechos sociales, no solo de la ciudadanía, sino también del territorio, del medio ambiente, de la naturaleza. Porque claro, hace falta energía, efectivamente, y en Ecologistas en Acción, ¿quién mejor que nosotros, con más historia en la reclamación de las renovables que nosotros? Pero hay un lema que se ha difundido mucho por las plataformas, que es bastante ilustrativo. Y, renovables sí, pero no así, pero no aquí. Es decir, lo que no podemos hacer es, para fomentar unos recursos, matar otros, Es decir, sería desvestir a un santo para vestir a otros. Nosotros en Ecologistas tenemos, bueno, voy a hablar en general de eólicas, de fotovoltaica y voy a poner casos concretos. En el caso de renovables, bueno,
Hay tanto, lo han citado aquí, tanto mare magnum ya, tanto conflicto, aprovechando los fondos de resiliencia de la New Generation, que todos vienen a ganar dinero rápido. Y hay un desorden tremendo, yo diría un caos. Tanto que el propio MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, hace unos meses ya estableció unas normas de zonificación para que se respeten las zonas de mayor sensibilidad ecológica, pero no es vinculante, así que no se respeta. Hace días dijo que había que dar puntos por preservar o por tener otros criterios de generación de empleo, etcétera, etcétera. Bueno, pero la propia Consejería de Industria, en una contestación a unas cartas de ecología, está denunciando por la fragmentación de proyectos y tal, lo venía reconociendo, que hay tanto conflicto, tan mare magnum exponencial de reclamaciones, de protestas, de ecologistas, de ayuntamientos, de ciudadanos, que pide que las administraciones se coordinen, que establezcan unas normas claras, que otorguen seguridad jurídica, porque no la hay. Es decir, algo hay que hacer para ordenar esta sinrazón de proyectos en cualquier sitio. Como decía el compañero Sergio, da igual para las empresas, lo que quieren es su cuenta de resultado, da igual a quien perjudiquen. Entonces tenemos que estar aquí otros defensores, en este caso del medio ambiente, para hacer las alegaciones o intervenciones en los distintos proyectos. Decía el señor alcalde, citaba energías limpias, energías verdes, sí. El problema es que algunas energías limpias o verdes se vuelven sucias o negras o marrones, depende de cómo se hagan. Voy a citar dos ejemplos, que se me entenderá bien. En fotovoltaicas hay un macroproyecto en la zona de la Sequeda Maragatería, que un proyecto de, no sé si 1 millón de placas solares, engullen literalmente 3 pueblos. Bustos, tejados y otro que no me acuerdo ahora, el más importante. Bueno, les rodean por todos lados menos por uno, como las penínsulas. Es decir, y además al lado del pueblo, justo al lado del pueblo. Es decir, que se atraviesan las pantallas vegetales que además les ponen para que no les deslumbren o no tengan que ver las placas solares, pues se encuentran con las placas solares y les dejan una salida, claro. ¿Quién va a vivir ahí? Nadie. Vendes la casa y te marchas. ¿La vendes cómo? O la regalas, porque ¿quién va a comprar eso? Nadie. ¿Qué genera eso? Despoblación. Estamos hablando de la España vaciada, actividades contra la despoblación para fomentar la población y sin embargo estamos haciendo cosas que fomentan la despoblación. Fotovoltaicas, perdón, eólicas, otro ejemplo, este que tenemos aquí, los proyectos que hay en todo el Cordal Este, desde Pola a Valdepiélago. ¿Cuál es la afección? Pues una afección medioambiental. Bueno, en la anterior también se ve afectado los cultivos, los usos tradicionales. Asaja está actuando bastante bien en ese sentido. En este caso, en las eólicas, hay una afección al medio ambiente en zonas de alto valor de biodiversidad. Tengamos en cuenta que para colocar estos molinos hay que hacer, para subir los camiones, las palas, las aspas, como son grandes convoyes, tienen que hacer mucha ladera, pistas de 6 metros, en las curvas hasta 50 metros hay que desforestar para que giren las aspas, y una vez arriba colocado, bueno, pues zapatas de, no sé, de 15-20 metros, y luego una vez puestos, pues aparte del ruido que generen, los sol, sombra que afecten a los animales, hay muertes de aves, buitres, águilas, murciélagos. Y otro aspecto importante que mencionó Arsenio, el paisaje, porque hay quien puede decir, no, si ahí no hay bosque, ahí no hay animales. Bueno, eso es una suposición muy temeraria, ¿no? Pero el paisaje es muy importante.
el año pasado se hizo el convenio de paisaje de la Unión Europea en Florencia, que otorgaba al paisaje un gran valor y que decía que era motor de, aparte de bienestar social, de calidad de vida, motor de economía, motor de empleo, y no debemos olvidarlo, ¿eh? A ver si por lo de las gallinas de los huevos de oro, a ver si por desarrollar esta potencialidad que tenemos, que dicen que tenemos, matamos otras potencialidades. Pero hay otro asunto importante. Hay un término que nosotros llamamos la soberanía alimentaria, en este caso soberanía energética, que quiere decir que hay que producir lo que se necesita en el territorio y en ese territorio producir lo que se vaya a consumir. Eso nunca mejor aplicado que en la electricidad, porque todo lo que se lleva a distancia, aunque sea fruta, pues se usan camiones, contaminación, etc. Pero en la energía se pierde electricidad, por eso se eleva a alta tensión, etcétera, etcétera. Entonces, para León no es. ¿Para dónde va esa energía que desarrollemos de electricidad? Porque en León no tenemos industria. ¿Para dónde? ¿Para Valladolid? ¿Para Madrid? Nos imaginamos, bueno, en la calle diríamos, ¿por qué no lo ponen en Valladolid? Yo que sé, en los Altos del Zaratán, o de Parquesol, o de Urueña, al lado de la ciudad amurallada. O en Madrid, ¿a que no se nos ocurre pensar que vayan a poner unos molinos allí encima del cordal de la Cruz de los Caídos? O en el Monte Abantos encima del Escorial. O en el Guadarrama rodeando la Pedriza. ¿A que no se nos ocurre? Obviamente allí no lo permitirían. ¿Por qué aquí se atreven a proponer esas cosas? Pues bueno, se citan dos factores, ¿no? Uno, pues que suelo más barato, en el caso de las zonas de llano, baja resistencia social. En este caso se recurre a otra argucia, que es la fragmentación de proyectos, para que en vez de ir la competencia al MITEC o al gobierno, quede en la comunidad, que yo sé por experiencia que son más blanditos a la hora de evaluar los estudios de impacto ambiental. Yo creo que está dicho casi todo, pero se me ocurre una pregunta. Es que no hay terrenos, aparte de al lado de las poblaciones, o concentradas, pues no sé, aquí en la Maragatería, en Valduerna, Castrillo, Cepeda, que hay unos cuantos proyectos. No hay territorio por ahí, alejado de los núcleos de población. No hay montes, simplemente de vegetación baja, por ahí perdidos, que tenemos que ponerlo aquí, en la montaña, donde va mucha gente a hacer senderismo, a poner sus casas ahí que consumen ahí. Os pongo otro ejemplo. Yo sé de alguien que iba a poner una empresa de turismo rural por Valdepiélago y ya no la va a poner. Bueno, eso es matar otros recursos, en este caso el turismo, que nos puede dar nuestra riqueza que tenemos en León, paisajística. ¿Que en León tenemos potencial? Claro, también lo teníamos antes con los pantanos, pero el dinero y ya el agua, el dinero se va afuera, sin ningún retorno económico. Y nos va a pasar lo mismo con la electricidad. ¿Dónde se va a mandar esa electricidad? Porque la electricidad, bueno, según el PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima, con 80 y tantos gigavatios sería suficiente para hasta el 2030. Bueno, ya vamos por el doble, por 175. Y con los proyectos que hay a la vista, pues se triplicaría la energía. No se puede almacenar hasta que en el Ciudén y demás desarrollen otros sistemas. Entonces, aquí no nos vamos a quedar con ellas. ¿Dónde va? Pues en León no va a quedar porque no tenemos industria. Entonces tenemos potencialidad, sí, pero una vez más nos van a explotar para enriquecimiento y desarrollo de otras tierras. Así que energía renovable sí, pero depende cuál, dónde y cómo. Nada.
En la provincia de León ha comenzado la tramitación para la instalación de varios parques solares que sumarán 4.500 hectáreas en distintas zonas como la Cepeda, el Órbigo, la Valduerna, Cuadros o el Páramo. Los propietarios de los terrenos son en su mayoría juntas vecinales que no se oponen a esta energía más limpia, pero sí a la dimensión, puesto que la superficie que se ocupará está reservada ahora a la agricultura y la ganadería, que son el gran sustento de las zonas rurales. Ángel observa un paisaje que en poco tiempo se puede convertir en un espejo de placas solares. Hay 15 proyectos pensados para esta zona que se han presentado de forma individual, pero que unidos superan los 2 millones de paneles. Nos supone aproximadamente tener como 20 veces Mónaco, como si metemos la Ciudad del Vaticano 30 veces. Parque sí, pero primero digo yo dónde y cómo. Porque si dejan libertad a las empresas, se come media España, ¿eh? No solo la Cepeda, media España. Otro de esos parques de 350 hectáreas ocupará parte del Órbigo. A ambas comarcas las sustenta el trabajo en el campo, que quedará desplazado durante los 30 años de vida de los parques. Y se les echa sin ninguna compensación, porque realmente a quien se está compensando es al propietario de los terrenos. Sí que es cierto que en algunos casos tenemos que ocupar superficies de terreno, pero de manera consensuada, y la solución al final pasa por tener más dinero. Entonces es una empresa privada la que en este caso puede inyectar ese capital necesario. A cambio reciben una compensación con la que algunas juntas vecinales están conformes porque da vida a sus pedanías. Hemos puesto una mesa de ping-pong, la hemos techado, una fuente que había, unas mesas, hemos puesto arbolado. La zona de espacios comunes del pueblo, pues que le hemos renovado lo mejor que hemos podido. Otro gran proyecto instalará 1 millón de placas en Cuadros. De aprobarse todos estos planes, los paneles solares llegarán a ocupar 4.500 hectáreas de la provincia de León. Llega ya nuestro último invitado. En esta ocasión vamos a dirigir nuestra mirada hacia la comarca de Sabero. Allí ya hace muchos años que cerró la minería, que cerró su industria siderúrgica, pero es uno de los ejemplos de cómo se puede aprovechar el pasado para reconvertirlo, reutilizarlo y replantearlo como una fuente de riqueza de cara al futuro. Allí se encuentra el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, y su director es nuestro siguiente invitado para que nos cuente cómo se gestó ese proyecto, qué ha supuesto ese museo para la comarca de Sabero y sobre todo sus proyectos de futuro, sus iniciativas de cara a los próximos años que, si el dinero llega, son desde luego muy interesantes. Roberto Fernández. Bueno, pues el león que queremos es un león que tenga memoria, es un león que no olvide que buena parte de lo que somos, bueno o malo, pero buena parte de lo que somos como provincia o como sociedad, pues se lo debemos a la minería del carbón, se lo debemos a las miles de personas que durante más de siglo y medio pues trabajaron en las cuencas mineras, tanto de León como, si nos extendemos un poco más, de Palencia o de Burgos, y dejaron en estas cuencas mineras, bueno, pues su salud y muchos de ellos su vida, ¿no? Por lo tanto, queremos un león que tenga memoria, y en el 2008 la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, creó en el municipio de Sabero el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, precisamente con este objetivo, ¿no? Con el objetivo de que no se perdiese la memoria de una actividad, en este caso la minería, pues que ha marcado pues eso, la historia y el devenir de la provincia y de la región durante más de siglo y medio. Fue en su día bueno, una apuesta importante desde la Administración autonómica, suponía sacar un museo autonómico, un museo de carácter regional, suponía sacarlo de una capital de provincia, llevarlo a una zona rural, a una cuenca minera que, como se ha dicho antes, pues desde el año 1991, sufría ya el fin de la minería, la primera gran cuenca minera en abrir en la comunidad, mediados del siglo XIX, y la primera gran cuenca minera, entendida como tal, en cerrar, ¿no? En el año 1991. Era una experiencia diferente, una apuesta que se ha consolidado 13 años después, que tenía ese doble carácter, ¿no? Por un lado, un cimiento que era el sentimiento, cuando todavía nadie pensaba que la minería estaba a punto de desaparecer, porque han pasado muy poquitos años, cuando zonas como en la que estamos ahora, bueno, pues todavía eran pujantes en el sector minero,
bueno, pues ya había una cuenca que había muerto, ya había una minería que se había perdido y era necesario que todos esos recuerdos no se perdieran. Esa fue la parte sentimental del museo. Y luego también se habló del museo, bueno, como un elemento dinamizador de algo de lo que tampoco se hablaba en aquel momento en las cuencas mineras, que era el turismo. A nadie se le ocurría hablar en una cuenca minera de turismo en los años 90. Por suerte hoy ha cambiado esa perspectiva, ¿no? Bueno, pues estas dos ideas, ¿no?, de estos dos pilares, del sentimiento minero y de la reactivación económica, surge este museo. Museo humilde, como no puede ser de otra manera, una zona también humilde, y bueno, pues 13 años después yo creo que cumple los objetivos para los que se había creado, que son muy sencillos: proteger, conservar y sobre todo, dar a conocer el trabajo y la cultura minera. Hoy, más necesario que nunca, pues cuando parece que las cuencas mineras y los trabajadores del carbón somos o han sido los culpables de todo, ¿no?, de los males en el medio ambiente, en fin, de tantas cosas, ¿no? Y cuando una mina en Alemania se cierra y llegan las autoridades y llega la banda de música y despiden a los mineros y los mineros les entregan un trozo de carbón como recuerdo, bueno, pues ese ejemplo, por desgracia, en nuestro país no se ha tenido, pero hay lugares como el museo que desde hace 13 años, de forma incansable, estamos tratando de que se conozca, para lo bueno y para lo malo, con todas las aristas que ha tenido, pues la historia de la minería del carbón, de los hombres y de las mujeres que lo han hecho posible, y de las cuencas. Una historia que es tan apasionante como desconocida, porque cuando hablas a alguien que no es de una cuenca minera de cómo se vivía en una cuenca minera, la verdad es que no se lo cree. Cuando le hablas de una cultura tan especial, tan diferente, de esa pasta de la que han estado hechos los mineros, pues no dan crédito, no dan crédito a estas historias que les contamos en el museo. Conservar la memoria. ¿Cómo lo hemos hecho y cómo lo estamos haciendo? Bueno, por un lado, por la parte patrimonial, digamos, ¿no? Es decir, se hizo una apuesta importante para mantener un edificio histórico, la Ferrería de San Blas, la primera gran industria siderúrgica moderna del país, mediados del 19, un ejemplo de esos empresarios y técnicos un poco locos que hace más de siglo y medio crearon aquella industria, creyeron en los potenciales que había bajo la tierra y los pusieron en valor y crearon un valor añadido, otro de los grandes elementos que hoy necesitamos, crear valor añadido con lo que tenemos. Se restauró ese edificio, hablamos de patrimonio industrial, y si el patrimonio industrial minero que tenemos, claro, vuelvo hacia atrás, hablar en el año 2008 de proteger el patrimonio industrial minero era hablar de algo que a nadie se le ocurría, y más en una comunidad como la nuestra, con grandes catedrales, con grandes iglesias, con un patrimonio tan rico. Decir que había que proteger un castillete, una bocamina o un lavadero, en aquellos años sonaba casi como un pecado, ¿no? Era una locura. ¿De qué va esta gente, ¿no?, que pide que se mantenga ese castillete o ese lavadero? Por suerte, hoy en día, las administraciones, desde la administración central hasta, por supuesto, la autonómica y las locales, y sobre todo la población local, está muy sensibilizada con el patrimonio minero industrial. Hay ejemplos estupendos, podemos hablar de Sabero, pero podemos hablar de Favero, podemos hablar de Ponferrada, Villablino, que está en ello, La Robla con la locomotora, con otras cosas que está haciendo. Ya hay una sensibilidad importante y el patrimonio minero se está restaurando porque se lo debíamos, pero también, como habéis hablado aquí, como un elemento de futuro, ¿no?, y de actividad. Ese patrimonio está ahí, hay que conservarlo, pero más importante casi que ese patrimonio es el patrimonio humano, ¿no?, el patrimonio inmaterial. Nosotros fuimos conscientes desde el minuto uno que la minería se estaba perdiendo, y con la minería se están yendo los recuerdos de una actividad muy importante, de un trabajo que ya, por lo menos en España, no existe. Se pierden las formas de trabajo, el vocabulario, las costumbres, se pierden tantas cosas que desde el minuto uno quisimos proteger esa memoria de la minería y creamos el proyecto Memoria Oral de la Minería, de una manera sencilla, con una cámara al hombro. Hemos recorrido toda la comunidad, León, Palencia y Burgos también, en la zona minera de Burgos, y hemos entrevistado, y seguimos entrevistando, a más de 400 personas, trabajadores, hombres y mujeres del sector del carbón, y hemos recogido en cada cuenca, tenemos todas las cuencas. En León, como es más amplio, nos faltaría alguna, que estamos trabajando en ello. Hemos recogido más de 400 testimonios de cómo era su trabajo y cómo era su vida, y están ahí en el Archivo Histórico Minero de Castilla y León para que todas aquellas personas que quieran saber cómo era la vida del minero lo conozca y lo sepa. Eso ya es imborrable. Muchos han fallecido, otros ya no tienen memoria, pero su grabación está ahí en el museo para todos. Junto a ello, pues un archivo, el Archivo Minero Histórico Minero de Castilla y León, con decenas de miles y miles y miles de documentos, de planos, de fotografías de las principales empresas mineras de la región,
la memoria oral, la memoria documental, la memoria fotográfica, pues esas tres memorias están unidas en el museo, y cuando dentro de una generación o media generación nadie sepa lo que era un picador, lo que era un costero, o lo que era el grisú, bueno, pues tendrán un lugar al que acudir presencialmente o virtualmente, porque estamos lógicamente abiertos a las nuevas tecnologías, y saber lo que era el trabajo, lo que era el esfuerzo y lo que era la vida del minero. Junto a ello, pues se ha demostrado que se puede hacer un centro de estas características en la España rural, ¿no? En una localidad de 1000 habitantes, en un lugar perdido de la provincia de León, como son las cuencas mineras. Se ha demostrado que cuando haces algo de calidad, toda oferta o buena oferta genera su demanda. Cuando haces algo de calidad, importa el lugar, pero a veces es necesario apostar por estos lugares, y ahí se ha creado un centro autonómico que genera al año unos 40.000, 40 y pico mil usuarios, y que genera una actividad además económica pequeña, pero que se va irradiando, ¿no?, por toda la comarca. Apoyamos la publicación de libros sobre minería, no solamente los propios, sino también apoyamos a proyectos de otras personas. Se han realizado 8 documentales sobre temas mineros. Hay un programa que se llama Entre Cuencas, por el que llevamos ese trabajo, esa cultura y historia minera al resto de cuencas de la comunidad, exposiciones itinerantes, exhibiciones de entibadores, obras de teatro, acciones en la festividad de Santa Bárbara. Está en nuestro ADN colaborar con todos. El Ayuntamiento de La Róbla es buen ejemplo, donde hemos hecho algunas actuaciones también, y es una gota, la gota malaya, que todos los días 300 programas de radio hablando de minería. Es una gota malaya que desde el año 2008 está ahí goteando poco a poco, para que en todos los sitios se escuche la palabra minería y la palabra minero. Estuve hace muy poquito en una feria de turismo industrial en Barcelona, llevando el tema minero de Castilla y León. En este caso lo compartimos con gente de Fabero y con gente de Ponferrada, y en un momento dado uno de los que estaban allí dijo: te voy a hablar de un museo minero que conozco, una mina. Empezó a mirar en internet y pasaba una página y otra, y solo salíamos nosotros. Solo salía el Museo de Siglo de Castilla y León, porque todos los días generamos muchos contenidos que viajan por todo el mundo hablando de minería. Cientos de conferencias, cientos de talleres, cientos y cientos de documentales proyectados, actividades para niños. Tenemos 40 niños todos los sábados, haciendo talleres muy variados, pero siempre con el contexto minero de fondo. Bueno, pues es una labor que está ahí, una apuesta yo creo que importante desde la Consejería de Cultura, de futuro, porque también poco a poco nos estamos olvidando ya de los grandes proyectos que se pararon en su momento, ojalá vuelvan, pero se sigue apostando por el centro como lugar de referencia de la historia de la cultura minera. Se sigue creciendo con nuevas exposiciones, con mejoras de la exposición permanente, con el servicio de archivo, en fin, temas que enriquecen todavía más el museo. Cumplimos 13 años, pero seguimos ahí dando tira para que no se olvide la historia minera. Y antes hablabais de recordar, de no olvidar, pues nosotros somos el pepito grillo de la minería, esa luz que permanece ahí encendida, ese carburo, esa lámpara de seguridad que permanece ahí encendida, y si alguien quiere saber algo de la historia de la cultura minera, solo tiene que venir a vernos o teclear nuestra web, y ahí tendrá minería 24 horas. Así que el León que queremos es el León que no olvide que buena parte de lo que somos pues se lo debemos a las cuencas y a los mineros. Todos estos testimonios que han escuchado aquí en La Róbla esta tarde sirven para componer el mosaico de el León que queremos en materia energética. Gracias por rugir con nosotros, gracias por acompañarnos a todos los invitados, gracias a ustedes por estar ahí. La próxima semana seguiremos rugiendo y lo haremos reivindicando la gastronomía leonesa, otro de nuestros principales activos. Muchas gracias. Adiós.